Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 hasta el versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí vemos en la porción que hemos leído en la palabra de Dios, vamos a puntualizar algunas cosas. Lo que dice en el versículo 1. Cristo es quien ha padecido en la carne. Cristo es. Y fue por nosotros. Dice en un versículo que leímos el domingo anterior, el justo por los injustos. ¿Sí? Esto es para que quede claro, quede clara la enseñanza aquí cuando está hablando de quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Él no está hablando de nosotros, como que nosotros somos los que hemos padecido, como aquí dice, armados también del mismo pensamiento. Vamos a dejar en claro lo que aquí dice, que es que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Sí? Es Cristo el que ha padecido. Él, para terminar con el pecado, el justo por los injustos, Él venció al pecado con su muerte sustitutiva. ¿Sí? El justo por los injustos. Y su muerte también ha sido en un sentido legal para delante de la ley de Dios, ha sido inclusiva a nuestro favor. En Romanos capítulo 6, versículo 6, vamos a estar leyendo algunos versículos ahí en Romanos, así que en Romanos capítulo 6, si por ahí quieren dejar con alguna marca, vamos a estar volviendo por ahí. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tenemos entonces que la muerte, el padecimiento de nuestro Señor hasta la muerte, es nuestra justificación. ¿Y por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y Él nos hizo morir juntamente con Él para destruir, esto quiere decir para dejar sin su poder, para anular el poder del pecado. ¿Qué significa entonces esto que aquí dice, que leímos en el texto, en nuestro texto principal hoy? Vosotros también armaos del mismo pensamiento, puesto que Cristo ha padecido por nosotros entonces en su carne, y nosotros, ustedes dispongan su pensamiento, dispónganse mentalmente, propónganse, dice, que así como Él padeció y murió para darnos vida, propónganse ustedes también, que ya han sido justificados, que ya han sido perdonados, propónganse a vivir también, aunque eso implique padecer, vivir para Él.
Volvemos a Romanos capítulo 6 y leemos así en el versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos decir con propiedad, bíblicamente, que en Cristo hemos muerto, pero también podemos decir que en Cristo tenemos vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado, pero ahora estamos vivos para Él. ¿Sí? Porque dice la Biblia de Jesucristo que en cuanto murió, al pecado murió, pero en cuanto vive, ¿sí? Para Dios vive. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros ahora. Cuando dice armados del mismo pensamiento, entonces no está diciendo que nosotros también vamos a padecer por los pecados. No, Él hizo eso, sino que está diciendo, bueno, así como Él murió por nosotros, eso dice en 2 Corintios capítulo 5, murió por nosotros para que nosotros ahora vivamos para Él. Ese es el sentido de armarnos nosotros también del mismo pensamiento. Vamos a seguir mostrando esto con la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en 2 Corintios 5, 14 y 15. Es muy esclarecedor. 2 Corintios 5 dice versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí dice entonces la palabra de Dios. Pensando esto, se dan cuenta, es la misma enseñanza. ¿Sí? Ármense del mismo pensamiento, dice Pedro, y aquí Pablo dice, pensando esto, que si Él murió por todos, eso quiere decir que todos hemos muerto, ¿sí? Porque su muerte fue representativa y fue sustitutiva. ¿Sí? ¿Y para qué murió por todos? Dice, para que nosotros tengamos vida. Y los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que Él murió y resucitó por nosotros. Dice también, que con otras palabras, dice en Primera de Juan, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Nosotros le amamos porque Él primero nos amó. Se nos pide entonces estar también dispuestos en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, dispuestos a padecer, no porque esa sea la manera de alcanzar justificación o salvación, porque eso ya fue alcanzado. El Señor es nuestra justificación, nuestra salvación, sino que porque Él padeció y murió por nosotros en la cruz, nosotros somos llamados a vivir para Él, considerándonos muertos a nosotros mismos, muertos a nuestro viejo hombre, a nuestras apetencias, a nuestros egoísmos, y vivos para Dios. Por tanto, ya no andamos en los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza egoísta, sino conforme a la voluntad de Dios. En el versículos 3 y 4 dice, baste ya, ¿sí? Podríamos decir nosotros suficiente. ¿Sí? En nuestro yo pará decimos ovalema, ¿sí? Ovalema, ¿sí? Ya. Y así, puedo decirles en algún otro idioma también, así como Víctor, a veces nos dicen muchos idiomas. Llega, diría también
en portugués, ¿verdad? Y así. Hasta ahí nomás. Ya, basta de qué. Y basta ya para haber andado en lo que agrada a los gentiles, andando en toda clase de pecados, como aquí nos dice en el texto. Ya no reina el pecado en mí, porque mi conducta ha cambiado, porque mi mente ha cambiado, mi mente se ha vuelto en una mente nueva. Eso es el arrepentimiento, cambio de mente. Ya no soy señor de mí mismo, Él es el Señor, Él es el Rey que ocupa el trono de mi vida. Eso es la conversión. Ahora soy un convertido a Cristo, ¿sí? Ahora cada uno de los creyentes en Cristo es un convertido. Se convirtió, quiere decir, antes era esto, ahora es esto otro, ¿sí? Eso es la conversión. Y a ellos, dice, a los gentiles, aquí entendemos por esto los inconversos, entendemos por esto los incrédulos, los paganos. A ellos les parece extraño, les parece cosa extraña, porque siempre nos vieron de una manera de conducta, sin problemas, participando con ellos en toda clase de pecados. Y ahora dicen, pero este hombre ya no es el mismo. Qué cambiado está. Ven qué cambiado está este hombre, qué cambiada está esta mujer, este joven, ¿sí? ¿Cómo cambió? Esa es la conversión, hermanos. Antes andaba en sus propios deseos, siguiendo la corriente de este mundo, y aquí habla de lascivias, vicios, pornografía, toda clase de malos deseos, concupiscencias, embriagueces, alcohol, drogas, orgías, disipación, abominables idolatrías, dice. Prácticas que parecen piadosas son las idolatrías, pero que están fuera de lo establecido por el Señor. Ese es el sentido primario, básico de la idolatría, que después se aplica a muchas otras cosas de la vida. Por ejemplo, a la avaricia aplica también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se rinde pleitesía o culto, veneración, adoración al dinero, ¿sí? Pero así también lo que encontramos en la Biblia era y es lamentablemente a cualquier forma de divinidad o que pretenda ser de divinidad que el hombre fabrique y que use para representar a Dios o para reemplazarle, ¿sí? Como cuando hizo Aarón. Cuando nosotros leemos con atención ahí vemos que Aarón no les dijo, bueno, vamos a dejar de creer en Jehová. Sí, Aarón les dijo, este es Jehová que les sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? Cuando hizo aquella representación, ese becerro, ¿sí? Hizo algo que era totalmente contrario al mandato de Dios. Dios, hermanos, y aquí voy a hablar un poquitito en este aspecto de las prácticas idolátricas. Dios no quiere ni nunca quiso ser venerado de una manera física, corporal. Mientras nosotros estamos aquí, nosotros no le vemos a Dios. Mismo cuando Jesús, y hoy recordábamos en la cena, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, esto es mi cuerpo, ¿sí? Él les dijo para que comieran en ese momento pensando en que Él, al entregar su cuerpo, les iba a dar la vida. La vida, así como el pan, el alimento nos da la vida física. Pero Él no les dijo, guarden también un poco de esto y pongan por ahí para que mi cuerpo siempre esté con ustedes, ¿verdad? No les dijo nada de eso, ¿verdad? O sea, eso que fue su cuerpo ahí era un simbolismo y no era para que después le dijo, si ustedes guardan esto, entonces mi cuerpo va a estar siempre con ustedes. No, porque Él les dijo,
les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Porque si yo me voy, entonces les voy a enviar. Va a venir el otro consolador, va a venir el Espíritu Santo. Y ahora yo estoy con ustedes así físicamente, pero después voy a estar en ustedes, ¿sí? A través del Espíritu, ¿sí? Lastimosamente el hombre en su afán de hacer de Dios algo semejante a nosotros, cuando que nosotros somos los que tenemos que ser semejantes a Dios, ¿verdad? El hombre dice, no, ya que vamos a dejar acá este su cuerpo y acá su cuerpo va a estar, y eso no es así, hermanos, ¿sí? Eso no es así, ¿sí? Por eso Jesús dijo, así vamos a hacer, yo me voy, y eso es lo que les conviene a ustedes. No les digo yo me voy a quedar acá físicamente. Tenemos que entender, el hombre tiene que entender y aprender a hacer, incluso el acercarse a Dios como Dios quiere, así como dijo Dios, como dijo Jesucristo en Juan 4:4, ¿verdad? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No en carne, no en algo físico, no en algo corporal. Eso es abominable idolatría, en lo que muchos de nosotros anduvimos en otro tiempo, pero ahora hemos sido convertidos a Cristo. Si alguno dice, yo soy creyente, sí, yo soy creyente, pero continúo en toda esa clase de pecados que aquí hemos leído, que hemos mencionado, continúo en toda esa clase o en cualquiera o en alguna de esas clases de pecados, sigo practicando eso. Entonces, no hay evidencia de arrepentimiento. No hay fruto de arrepentimiento, hermanos. Les invito a mirar en 1 Corintios capítulo 6, desde el versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice así, desde el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y después dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claro, esto erais, dice, muchos de nosotros éramos, cuando éramos incrédulos, éramos muchas de estas cosas, ¿sí? Pero ya el Señor nos lavó, nos justificó, ¿sí? Nos santificó en el Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. El que está en Cristo es nueva criatura, dice en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Y se puede notar. Qué gusto da, hermanos, cuando nosotros podemos ver en una persona convertida el cambio. ¿Sí? Qué gusto, mirá un poco. Antes, qué distinto es ahora de lo que era antes. A veces, por supuesto, se ven tropiezos, a veces hay un poquito de retroceso, a veces hay, pero así se aprende a caminar. Pero se va progresando. Es como un bebé cuando primero no camina y después empieza a dar sus primeros pasitos y después por fin se afirma, ¿verdad? Y empieza a caminar así, pero eso no quiere decir que nunca más se va a caer, por ejemplo. No, se caen, los bebés se caen, se golpean, lloran, ¿verdad? Pero así se crece.
Y después llega a ser ya bien firme y ahí sí que nunca más se cae, ¿verdad? No, igual se cae, ¿verdad? Yo todavía, si les cuento, a veces me caigo todavía por ahí y me levanto rápido y miro alrededor a ver si alguien me vio o alguien se está riendo de mí, ¿verdad? Eh, Porque a veces nos caemos, ¿verdad? Nos tropezamos, pero nos levantamos y seguimos firmes, ¿verdad? Y cada vez las caídas son eh, menos frecuentes, ¿sí? Porque caminamos firmes, afirmándonos y sosteniéndonos en la gracia, en el poder de nuestro Señor, ¿sí? Así es, hermanos. Cuando realmente somos convertidos, eso se nota y es hermoso ver frutos de arrepentimiento. Antes era mentiroso, ahora digo la verdad. Antes era inmoral, ahora vivo una vida limpia delante de Dios. Antes mi hablar podía ser un hablar sucio, indecente, y ahora hablo palabras sazonadas con sal, ¿sí? Palabras que agradan, que edifican a los oyentes. Así es cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos. Preparando esto me acordé de un viejo cántico antiguo, aquel que dice: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Sí. Así tiene que ser, hermanos. Y así es en el verdadero Hijo de Dios, en el verdadero creyente, en el verdadero convertido. Por eso, ármense del mismo pensamiento. Y si tenemos que padecer, padecemos, también nos armamos del mismo pensamiento para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, porque nos queda un tiempo de vivir en la carne, pero para no vivir conforme a los malos deseos humanos, sino conforme a la voluntad de Dios. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por la nueva vida que tenemos en Él, porque hemos muerto a nuestros pecados, pero ahora estamos vivos para ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por el trabajo, por el pan de cada día. Gracias por tu iglesia aquí, tu rebaño del cual somos parte. Gracias por Jesucristo, nuestro buen pastor. Amén.